la redacción del tipo penal, pues no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque un juzgador, en este caso un juzgador penal, pues no puede ni por mayoría de razón, ni por analogía, tratar de encuadrar un delito. Por lo tanto, pues no estaría acreditado y se decretaría auto, pues, de libertad en dado caso. ¿Sí? Principales tareas, antes de pasar a esta diapositiva de facultades en general: combatir lavado de dinero y financiamiento a actos de terrorismo. Como les decía, pues este artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda tiene 32 fracciones. Aquí puse 3 que me parecen muy importantes resaltar y ustedes verán ya las conclusiones que establezcamos al final, la importancia de estas 3 sobre todo. Bueno, de manera enunciativa más no limitativa, se resaltan facultades de la UIF: proporcionar, requerir e intercambiar con autoridades competentes nacionales y extranjeras la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus facultades. 2. Denunciar ante el Ministerio Público de la Federación las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo, su financiamiento de operaciones por recursos de procedencia ilícita, así como aquellas previstas, porque hay leyes especiales, en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita, allegándose de los elementos probatorios del caso. Aquí lo que les quiero resaltar sobre esta segunda facultad general es que es de vital importancia, sobre todo cuando son empresas grandes, contar con protocolos para prevenir e identificar riesgos en cuestiones de prevención y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Puede ser desde protocolos o establecer un compliance en esta materia especial. ¿Para qué? Para establecer su carpeta de evidencias y prevenir futuros actos de molestia o que se lleguen a consecuencias penales más graves, aun cuando se decrete al final auto de libertad. 3. Coadyuvar en su caso con autoridades competentes en representación de la Secretaría en los procesos penales relativos a las conductas que reputen ilícitas. Aquí les voy a spoilear una parte de las siguientes diapositivas. Si releen estos 3 puntos, pues se podrán dar cuenta que el bloqueo de cuentas bancarias, haciendo énfasis en ese tema, aunque suene repetitivo, es un acto materialmente administrativo. 2, que no se invade de ninguna manera facultades del Ministerio Público, no hay invasión de competencias. Y 3, que, como veremos más adelante en el amparo en revisión, se trata de una medida cautelar temporal y por lo tanto resulta contrario a lo que establecía en los primeros años, por ahí del 2014-2015, no es un acto privativo, sino le reviste un carácter de un acto de molestia. Veremos la importancia de ello, le juega a favor y en contra al implicado, ¿sí? Cristal. No importa que no se trate de empresas descritas como actividades vulnerables. Bueno, si es una empresa, recordemos de los avisos y de los muy conocidos puntos que establece resolución miscelánea. Desde luego, primero, si estamos en presencia de una actividad vulnerable, hay que dar el aviso, ¿no? Es muy importante para no se estén reputando agravantes y, como les decía, tener atenuantes o tener causales de exclusión, pues hay que hacer uso de los protocolos y de los compliance en estas materias de lavado de dinero y prevención de recursos de procedencia ilícita. ¿Sí, Cristal? Ya más adelante vamos a ampliar la respuesta. Ya verás, igual hasta se contesta sola, Cristal. Gracias por preguntar. Por lo que toca a la fracción 32, lista de personas bloqueadas es de vital importancia. Bueno, para lograr sus fines, la UIF, en términos de la fracción 32, tiene la facultad de integrar una lista de personas bloqueadas con el propósito de que éstas no puedan realizar ningún acto, operación o servicio por las entidades del sistema financiero. ¿Sí? Cuentas nacionales, cuentas internacionales. Junto a dicha facultad se encuentra el muy conocido artículo 115, ¿sí?, de la Ley de Instituciones de Crédito,
En particular, y al ser una norma compleja, hacemos énfasis en su párrafo 9, ¿sí?, que establece la obligación a las entidades del sistema financiero de suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con clientes o usuarios ¿sí?, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. Por estas actuaciones y colaboraciones internacionales, pues hay que hacer énfasis en que no aplica ni el secreto bursátil ni el secreto bancario cuando se encuentra o se efectúan actos de investigación y persecución de esta índole. Que ponemos un spoiler alert, y es lo que les comentaba en la anterior diapositiva, nada más que se amplía el tema. Vale la pena subrayar que los ministros de la segunda sala sí consideraron que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito transgrede el principio de seguridad jurídica, pero aquí les pongo un subrayado para que pongan atención. Cuando el bloqueo de cuentas se realiza por cuestiones estrictamente nacionales, eso quiere decir que por principio de exclusión, si hay una colaboración de carácter internacional, y como nos dice una tesis que más adelante veremos, cuando hay colaboración internacional se considera el acto constitucional, ¿sale? Se contrapone el proyecto, como lo decíamos, de la primera sala. Se ponen en varios puntos, como lo veremos a continuación. Vamos a tocar el tema del amparo en revisión 806-2017. Si lo googlean, lo podrán ver ustedes muy a fondo, todos los antecedentes, hasta los puntos de resolución y conclusión que veremos más adelante. Amparo en revisión 806-2017. Amparo en revisión tiene como origen, punto de partida, más por ahí del finales de 2014, principios del 2015. Vamos a tocar el antecedente, el oficio que le comunicó el banco, en este caso Santander, a aquel implicado. Le voy a comentar cómo hacer o cómo establecer en algunos puntos, algunos tips, un amparo indirecto. Bueno, primer punto. Cuando ustedes redactan un amparo indirecto, tiene que ser controvirtiendo el proceso legislativo y la constitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, pero cuando a lo largo de toda la actuación, desde el acto inicial como la conclusión final, para la redundancia, se hace únicamente y exclusivamente con colaboración de carácter nacional, sin que intervengan autoridades de carácter internacional. ¿Cuándo será el momento oportuno para presentar su amparo indirecto contra el primer acto de aplicación? Hay que saber muy bien diferenciar cuando estamos en presencia de una norma de carácter autoaplicativa y cuando estamos en presencia de una norma de carácter heteroaplicativa, ¿sí? Aquí necesitamos de un acto de aplicación. Bueno, o comúnmente así se estima. Bueno, ya está el primer acto de aplicación. ¿Cuál es la temporalidad? 30 días a partir de que se actualiza el supuesto del acto de molestia, 30 días. El término general del amparo, pues son 15 días, pero repito, estamos aquí en presencia de una norma de carácter autoaplicativa o heteroaplicativa. ¿Cuándo es autoaplicativa? Cuando se necesita un acto condicionado, heteroaplicativa cuando es incondicionado. Aquí, bueno, está un poco chico, vamos a agrandarlo para que también, si ustedes quieran, pueden dar lectura. Yo lo agrandé de más. Bueno, el Banco Santander, ¿qué le comunicó a esta persona física? Que con base al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con la disposición número 72 de carácter general, ¿a qué se refiere el artículo 115? ¿Sí? Por medio del presente se hace de su conocimiento, ahí viene la fecha, 20 de julio del 2015, que se recibió el oficio número 214-4-2015, ¿no? Con número de expediente, viene el número de expediente, suscrito por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Sí? Con eso nada más quiero hacer énfasis en estos primeros renglones para explicarles qué autoridades se van a señalar como responsables. Se tienen que señalar autoridades tanto ordenadoras como ejecutoras. Y también aquellas que intervinieron en el proceso legislativo, presidente de la República, quien discute la norma,
Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, quien promulga, quien publica. ¿Quiénes son las autoridades de carácter de ejecución? El banco, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a cada autoridad que se señale en una demanda de amparo indirecto se le debe de reputar y señalar en qué consiste el acto en cuestión que se cuestiona, ¿sí? Sobre la suspensión lo comentaremos más adelante, si es procedente, improcedente y algunas recomendaciones. Aquí en el orden cronológico que tuvo el asunto, bueno, se turnó, este asunto fue turnado en su momento al juzgado cuarto de distrito en el estado de Oaxaca, que es el circuito 13º, si no mal recuerdo, en donde se registró con el número de expediente. Aquí se los dejo, por si quieren leer la resolución, la pueden consultar en el CICE, es el expediente 1164/2015, y mediante auto, siguiendo la secuela procedimental, el 7 de septiembre del 2015 fue que se remitió la demanda. Posteriormente, un oficio 2016, fechado el 25 de abril de 2016, firmado por el secretario técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se remitió el asunto al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa. No sé si les ha pasado, pero cuando un asunto, un amparo indirecto, se remite a un centro auxiliar por ser un órgano de reciente creación, supuestamente se sortean algunos asuntos y se mandan a estos centros. Y digo supuestamente porque no sé si sea coincidencia, pero asuntos que son de difícil resolución, normalmente resulta que son los amparos que se sortean. No va a salir un poco del tema, pero les voy a contar que cuando recién empecé a postular, por allá del 2013 al 2015, tuve un par de asuntos que se remitieron a Veracruz y otro a Acapulco. Fue muy interesante por este amparo, porque se le estaba privando, por mencionar un ejemplo de qué otro asunto se sorteó, se estaba privando a un estudiante de gestionar una ficha de admisión en la Universidad de Michoacán, y se le estaba discriminando por razones de un promedio. ¿Por qué? Porque a él se le estaba pidiendo en su momento un promedio, si no mal recuerdo, creo que de 8.5, cuando a los que son originarios de la entidad de Michoacán, con un 7 bastaba para que se les pudiera expedir una ficha. Va a este estudiante, no le autorizan y se le niega la expedición de la ficha para presentar el examen de admisión. Va con nosotros, lo patrocinamos y se nos concede la suspensión para efectos de que, obviamente señalamos en los actos reclamados el reglamento de la Universidad Michoacana, de la Facultad de Medicina en este caso, para que se le dejara presentar el examen y en caso de pasarlo, pues que se lo admitiera. Es un ejemplo de otro asunto que se fue a un centro auxiliar. Y bueno, ya regresando al tema, seguido de los trámites correspondientes, se dictó sentencia el 23 de junio del 2016, en la cual se determinó sobreseer parcialmente y negar el amparo. ¿Qué fue lo que no se sobreseyó o por ahí se dejó en el limbo? En los aspectos de constitucionalidad o inconstitucionalidad, precisamente de este numeral 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Se abstuvo de analizar, por así decirlo, el juez de distrito, bueno, en contra de la anterior determinación, este sobreseimiento parcial y negativa de una porción del amparo. Mediante escrito del 25 de julio del 2016, el quejoso interpuso recurso de revisión. Un amparo indirecto, para aquellos que son estudiantes, bueno, pues es una acción constitucional de carácter instancial. Es por eso que luego vamos a ver en este orden cronológico quién conoce de este recurso de revisión: un tribunal colegiado. En este caso es una materia mixta, el tribunal colegiado en materia de trabajo y administrativa. 13º Circuito, Oaxaca, mismo que lo registró, porque cuando se remitió la notificación, se regresó el expediente a Oaxaca, se registró el recurso de revisión con el número 296/2016, para, si gustan checarlo, repetimos, 296/2016. Mediante auto del 20 de octubre se admitió el recurso. ¿Sí? Y bueno, otra vez, otro oficio
Otro oficio, este es un oficio de enero 2017, signado por el secretario